Gusto poder saludarlos, estimados hermanos. Esta mañana nos tocaría iniciar una serie para todo el mes de julio, pero los siguientes domingos de este mes hay actividad especial cada domingo y entiendo que hay invitados especiales que van a participar. Entonces, Dios tocó mi corazón para tratar este tema único en este mes. Así que quiero invitarlos a Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. Si Jesús fuese alcalde, ese es el título del libro que Bob Moffitt y Carla Tesh escribieron en el año 2004-2005 y que la primera edición en español se publicó en el año 2009. La editorial Peniel de Buenos Aires en Argentina pues le dio seguimiento a ese libro que lleva el título Si Jesús fuese alcalde, ¿cómo transformar tu comunidad? Era el título, es el título original del libro. Los autores aclaran expresamente que no están proponiendo que Jesús venga literalmente a ser alcalde, ni que la iglesia establezca una teocracia o tome el control político del Estado. La pregunta, si Jesús fuese alcalde, es un recurso pedagógico para ayudarnos a pensar cómo serían nuestras comunidades si los principios de Cristo fueran vividos por sus seguidores. Quiero que veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. Amén. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si Jesús fuese alcalde, el argumento principal de ese libro es que el verdadero cambio de una nación no depende principalmente de los gobernantes, sino de una iglesia que viva y enseñe el evangelio de manera integral. Los autores llegan a afirmar que para la transformación de una sociedad, la iglesia, oiga, es más estratégica que cualquier autoridad política, porque Dios la ha designado para manifestar su reino en el mundo. Guatemala pasó a ser una república independiente el 21 de marzo de 1847. En esa fecha, el entonces presidente del estado de Guatemala, el capitán general Rafael Carrera,
firmó un decreto que proclamó al país como una república soberana, separándolo definitivamente de la Federación Centroamericana. El término república viene del latín res publica, que se traduce literalmente como cosa pública, asunto público o aquello que pertenece a todos los ciudadanos. La palabra está formada por res, como que quisiéramos usar el sinónimo de vaca, res, que significa cosa o asunto o bien material, y pública, que pertenece al pueblo. El concepto de esto surge formalmente en la antigua Roma alrededor del año 509 a.C. Tras el fin de la monarquía, los romanos utilizaban res pública para referirse al Estado, la ley y el bien común, marcando así una diferencia frente a los dominios personales o privados de un monarca. En esta mañana veremos que la Biblia va más allá de la política, hermanos. Por eso el título que he dado a mi mensaje es Más allá de la política. El término política proviene del griego antiguo politiké, que significa el arte o ciencia de gobernar la ciudad, ciudad polis. Y es interesante que centremos nosotros lo siguiente de acuerdo a la memoria que tenemos del conocimiento bíblico. Moisés, que nos da la escritura de Deuteronomio capítulo 17, 14 al 20, de este trozo de la Biblia, cuando se escribió este pasaje, digámoslo así, y cuando es elegido Saúl como primer rey de la nación de Israel, habían pasado de Moisés cuando escribe esto hasta que Saúl sube al podio como primer rey de Israel, habían pasado de 350 a 400 años. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés de una manera profética se adelanta a decir que llegará un momento en que la nación de Israel despreciaría a Dios, dejaría la teocracia y empezaría un sistema de gobierno monárquico que tenía que ver con los reyes. Entonces, más o menos 350, 400 años han pasado desde que Moisés declara lo que hemos leído y cuando Saúl es elegido como primer rey de la nación de Israel. La Biblia va más allá de la política, estimados hermanos. Guatemala va a entrar en los próximos meses a un ambiente político, a un ambiente electoral, a un ambiente de propuestas, a un ambiente de tantas cosas que las redes sociales se prestan para decir, para anunciar, para atacar, para informar, para lo que usted quiera. Pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener las bases muy sólidas. Uno de los pasajes que leía mi esposa de un salmo, dice el escritor que el Señor nos enseñe a ver a las personas que toman participación pública dentro de una institución, dentro de un poder del Estado, como seres humanos. Y que al final quien tiene el control, quien obra y quien está detrás del avance en la historia de la humanidad es el Dios Todopoderoso. Así que esta mañana yo quiero que veamos que más allá de la política hay un corazón, hay un momento, hay decisiones que aunque la política como administración pública debe de tener sus falencias porque las tiene y amerita mejorar los procesos, el problema mayúsculo no radica en la política como un sistema de administración, sino en el corazón de los que hacen política. Y el problema mayor aquí es que una cosa es el corazón de las personas que van a tomar puestos políticos y otra es el corazón suyo y mío que estamos de este lado de la ciudadanía. Ahora, yo no quiero acá esta mañana centrarme
en que nos limitemos a aplicar el texto a la gente que en un momento dado participa en la política o va a participar en las próximas elecciones. Porque el problema está en la persona, no necesariamente en el sistema. Aunque el sistema necesita mejoras, puede ser muy burocrático, puede tener algunas cuestiones que necesiten cambiarse, pero el problema va más allá. Y cómo nosotros, sin participar posiblemente de manera directa en eso, a veces quizá nos comportamos como alguien que esté dentro de ese sistema. Y lo quiero llevar al texto bíblico. Vaya por favor a versículo 16 de Deuteronomio 17 que ya leímos. Más allá de la política, tiene que ver que el corazón del ser humano es más complicado que el sistema de gobierno que nos pudiésemos inventar. Y el versículo 16 de Deuteronomio 17 dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Si usted mira el versículo 17, en la parte final dice que no va a aumentar, no debe aumentar ni plata ni oro, amontonará para sí en abundancia. Moisés claramente se anticipa 350, 400 años antes de que fuera elegido Saúl como el primer rey, diciendo: el gran problema de la humanidad, y no solo de los que están en el podium dentro representando un gobierno, el gran problema del ser humano es el inclinarse al materialismo. Quizá usted posiblemente traiga a su mente el concepto o la persona que está tomando participación en algunos puestos políticos, y usted puede pensar de mucho antes. Yo he escuchado, por ejemplo, a algunas personas decir: si usted lo hubiera conocido a él como era antes, y luego que optó a tal puesto político, lo primero que hizo fue llenarse de fincas, de carros y de propiedades. Si nos damos cuenta, el Espíritu Santo a través de Moisés nos está diciendo que el gran problema del ser humano es la inclinación al materialismo. Y pareciera que una persona que participa en una cuestión política como que encuentra la puerta más grande para poder acumular. Pero no es solo un problema de ellos, es un problema que puede estar en todos, estimados hermanos. Por eso va más allá de la política lo que Moisés nos está diciendo. El corazón del ser humano es acumulador y egoísta. Dios se refiere en primera instancia a lo primero que cualquier hombre y cualquier mujer hacen por naturaleza, que es aumentar los bienes. Ese es un problema, hermanos, no solo de los políticos y no solo en nuestro país, quizá en todos, aún en aquellos gobiernos de corte comunista donde aparentemente el bien común es la idea que se maneja, pero cuando nos damos cuenta, quienes dirigen esas naciones son millonarios, tienen diferentes posesiones. Pero yo quiero llevarle a Lucas capítulo 12. Vaya por favor a Lucas capítulo 12 y vea cómo el corazón del hombre y de la mujer, esté en la política o no esté en la política, es una situación que Dios debe de controlar en nuestras vidas. Mire Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. ¿Lo tiene? Y les dijo: mirad, guardaos de ¿qué? Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hagamos una pausa. Pudiera ser que muchas personas que aspiran a un puesto político estén pensando en ayudar a la sociedad, pudiera ser. Pero el texto nos deja claramente que el ser humano está pensando en la abundancia de los bienes que puede poseer. Y eso le puede pasar al que esté en un puesto político como a nosotros que no estamos en un puesto político. Sigamos leyendo. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo:
¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Qué dicen? Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿qué dice? ¿De quién será? ¿Y qué dice la sentencia del versículo 21? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se da cuenta usted que el asunto va más allá de la política y tiene que ver con el corazón del ser humano? Claro, puede ser que una persona, cuando se le abre el portón de la política, pudiera decir, aquí hay donde agarrar. Pero el problema no es solo en ese sector, el problema se puede dar en el plano de lo privado también. De ahí que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a Marcos capítulo 10, vea usted esto. Hagamos una analogía y comparemos el texto que vamos a leer con un cristiano. En ese tiempo la iglesia se estaba fundando por Cristo, pero yo lo voy a asumir y lo voy a comparar refiriéndome a él como un cristiano. Miremos este cristiano de Marcos 10, capítulo 10, versículo 17. Amén. Al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo y vea, e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, ¿qué dice? Le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Mira el versículo 22. Pero este cristiano, afligido por esta palabra, ¿qué dice? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Se da cuenta que el problema es más allá de la política? Quizá esas plataformas pudieran favorecer a poder agrandar los bienes de manera ilícita, puede ser. Pero el problema no es solo allá, el problema es el corazón del ser humano. Y este cristiano, que como ya les expliqué, lo voy a comparar de esa manera, dice que cuando el Señor le dijo eso, se fue triste. Él no se fue contento, se fue triste. Y claro, al hacer un estudio del pasaje, nosotros podemos entender que Dios no le dijo, Cristo no le dijo, vende todo y quédate durmiendo en el parque. No es ese el punto principal. El punto principal es que el Señor tocó la llaga, que es el corazón. ¿Me doy a entender? Ese es el problema. Y ustedes y yo tenemos que cuidarnos. Tenemos que pensar bien las cosas, tenemos que analizar bien los negocios, tenemos que ver bien las inversiones. Y si a usted le hacen una invitación al sistema político, no solo lo piense bien, piénselo 1000 veces. Porque usted tiene que saber en dónde está parado y a dónde va a ir a dar. Y cuál es la plataforma que se le va a presentar en un momento dado. Moisés claramente le dijo, cuando elijas un rey, la persona lo primero que no tiene que hacer es acumular, es llenarse de posesiones. Y es lo primero que nosotros podemos ver que el ser humano hace en el plano político y fuera del plano político. Pero por cierto, fuera poco, vaya a 1 Timoteo capítulo 6. Y mire por favor, 1 Timoteo capítulo 6.
versículos del 6 en adelante. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué dice? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Quizá usted ha visto cuando a alguien lo van a enterrar y dicen algunos familiares, y con todo respeto lo digo y no me estoy refiriendo a nadie: ¿le colocaste ahí tal cosa en la caja? Sí, dice. ¿Le pusiste tal cosa? Sí. ¿Qué va a pasar si usted en un momento dado le pone algo de valor en esa caja a su fallecido? En la noche ya no lo encuentra. Y le pregunto, lo que usted le coloque a su familiar, con todo respeto, ¿se lo podrá llevar para el otro lado? No. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: nada trajimos a este mundo. ¿Y qué dice? Y nada nos vamos a llevar. Pero cuando el ser humano pone su mirada en eso y lo pierde, se le derrumba todo. Y ustedes son testigos. Quebró el banco del café, quebró el banco del comercio. ¿No es cierto que hubo gente que se enfermó y se suicidó porque perdió todo? Porque su corazón y su mente estaba allí. Nosotros, y el rey al que alude Moisés dice, tiene que poner la mirada en Dios, no en los bienes. Y dice que no acumule caballos, porque en ese tiempo los caballos eran los instrumentos de guerra, y el que tuviera bastantes caballos tenía un ejército muy grande y tenía poder. ¿Y qué está diciendo? El rey no debe de confiar en los caballos. Por eso hay un salmo que dice: aquellos confían en carros y estos en caballos, mas nosotros, ¿qué dice? Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. No es para confiar en los caballos, no es para confiar en los carros, no es para confiar en las casas, no es para confiar en la finca, no es para confiar en el ganado. Es para ver la gloria de Dios sobre su vida y reconocer que sin Él no tuviésemos ni una gota de agua, hermanos. Vaya a Mateo capítulo 16, pero no hemos terminado, perdón. Así que teniendo sustento y abrigo, dice Pablo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, ¿qué dice? Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Qué dice que hacen? Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego la sentencia de Pablo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué pasó? Y si se extraviaron de la fe, ¿qué indica? ¿En dónde estaban entonces? En la fe. Porque si se extraviaron de la fe, era que estaban en la fe. O sea que los bienes y las posesiones, si no las sé manejar y si no sé dónde estoy parado, me van a sacar del camino, me pueden mover la ruta y terminamos en un lugar donde Dios no quiere que terminemos. Pablo dice: algunos se extraviaron de la fe, y ¿qué dice? Y fueron traspasados de muchos dolores. Me gusta más la sentencia de Cristo en Mateo 16, búsquela, un solo versículo. Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Y qué dice? Y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué? ¿De qué le sirve? Yo conocí a una persona, venía aquí al tabernáculo, ya falleció. Yo creo que en un momento dado fue una persona que algunos de ustedes conocen, pero yo no recuerdo el nombre de él. Yo lo recibí en el seminario Berea cuando yo era director. Se identificó conmigo y me dijo, yo fui diputado, me dijo, por el departamento de Chiquimula. No sé en qué tiempo fue,
ya era una persona anciana, yo creo que ya falleció. El asunto es que cuando él llegó y me dijo, tengo unas sillas que quiero donarle al seminario Berea, y me contó cómo él creció en la cuestión de la iglesia Amigos, ¿verdad? Son unas sillas que se quedaron en uno de los cuartos allá en el internado de mujeres, con unas sillas de metal, el man. Entonces, y nos regaló un piano que también por ahí se quedó guardado, un piano. Y me dijo, Dios me permitió todo esto, y me explicó todo lo que pasó en su vida y cómo su paso por la política le permitió conocer y tener muchas conexiones. Pero al final, allí en la dirección de Berea, me dijo él, pero si hay algo que ha marcado mi vida y que no lo pude sacar de mi corazón y ahora quiero que mis últimos días terminarlos en el Señor, es lo que yo aprendí de la palabra en la iglesia Amigos, me dijo. Ahora, usted dice, ¿por qué nos está contando esto? Porque al final una persona que tuvo la oportunidad de participar de una plataforma política llegó y me dijo, nunca me llenó ni me satisfizo todas las experiencias bonitas que yo pude tener ahí. Ahora que he vuelto a Cristo, he encontrado la satisfacción de mi vida que por muchos años dejé. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos ganar el mundo. ¿Y qué dice? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma. Lo primero que Moisés le dice al pueblo es, cuando tú elijas un rey, cuando tú elijas un presidente, cuando tú elijas, ¿qué elegimos hoy? Primer ministro, elegimos, hay países que tienen un rey, un monarca. Nosotros tenemos, somos una república y tenemos representación de los tres poderes y podemos pensar en otros sistemas de gobierno, pero que hay personas que están al frente. Y Moisés dice, cuando llegues a ese momento, 350 años más o menos te va a llevar para que elijas a tu primer rey. Ese no debe de acumular caballos, oro ni plata. Y nosotros, que quizá no estamos participando de eso, tenemos que cuidar nuestro corazón, porque déjeme decirle, el corazón de los que hacen política no es peor y mejor que el corazón de nosotros. Es igual, el corazón del ser humano tiene los mismos matices. Si no es por la transformación del Señor, nos arrastran los bienes a todos, hermanos. Número 2, vamos por favor al versículo 17 en la primera parte. Más allá de la política, tiene que ver con no inclinarse al materialismo. Número 2, tiene que ver con no inclinarse a la inmoralidad sexual. Mire lo que dice el versículo 17. Ni tomará para sí, que dice, muchas mujeres, para que su corazón que no se desvíe. No es que Dios esté diciéndole, es que a él sí le permito tener. No es que Dios esté dando luz verde o ondeando la bandera para decir, mira, dale, no tengas pena. En el antiguo cercano oriente era común que los reyes acumularan esposas. ¿Por qué? Número 1, para sellar alianzas políticas. Las uniones con otras mujeres eran para adquirir mayor poder político. Número 2, para demostrar la riqueza. El hombre que tenía más de una mujer es porque tenía dinero. Y creo que ustedes nos puede servir lo que sucedió en el último mundial. No que haya pasado, sino todos recordamos que el último mundial fue en Qatar, ¿verdad? O en Qatar se jugó un campeonato que ya no recuerdo cuál fue. El asunto es que cuando nosotros hacemos una investigación sobre los cataríes, ellos tienen permiso de tener hasta 4 esposas. La legislación de ellos les permite tener hasta 4 esposas. Ahora bien, la legislación de ellos dice que si tiene una casa de 2 niveles para una, es una casa de 2 niveles para cada una. 4 casas. Si tiene un Cadillac o un Audi o cualquier carro carísimo para una esposa, él mismo le tiene que tener a todas. Eso indica que cuando a una persona dices que yo tengo 4 esposas, en la cultura catarí, ese tiene plata, porque de la misma manera que mantiene a una,
tiene que darle exactamente a las otras. Entonces, en el tiempo en el que se desarrolla la cultura del Antiguo Testamento, tenemos una serie de cosas que usted puede recibir como chocante. Por ejemplo, ¿por qué Abraham le hizo caso a Sara cuando ésta le dijo: mira, quizá no voy a ser a través de mí que vas a tener tu hijo, va a ser a través de la empleada doméstica? ¿Por qué no te acostas con ella? ¿Por qué Abraham no dijo: no, pero si Dios no dijo esto? Porque en la cultura de su momento imperaba una legislación que para poder redimir a la esposa y para poder perpetuar el nombre del esposo, la legislación permitía eso. ¿Y dónde se lo sacó usted, hermano Marvin? Eso lo dice el Código Hammurabi. Y el Código Hammurabi está datado de la misma época de Abraham. Por eso, si me permite meter un paréntesis que no lo voy a explicar a profundidad hoy, por eso es de que usted va a escuchar afuera que los capítulos del 1 al 11 de la Biblia hay una religión popular que dice que no es histórico, que es mitológico. ¿De dónde se sacaron ellos que capítulo 1 al 11 de Génesis no es histórico sino mitológico? ¿Por qué razón? Porque según ellos, lo que se contempla en esos capítulos no tiene un paralelo histórico con otros documentos que no sean bíblicos. Y cuando llegan al capítulo 12, que nos cuentan la historia de Abraham y nos dice que Abraham en un momento dado se mete con Agar, eso no solo lo dice la Biblia, lo dice el Código Hammurabi. Entonces de ahí dice, eso sí es histórico. Pero claro, si nos ponemos a hablar del diluvio de Noé, vamos a encontrar muchísimo arqueología para hablar de eso, pero ese es otro tema. El punto aquí es que no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿Por qué los reyes buscaban más mujeres? Para sellar alianzas políticas, para demostrar riqueza, para exhibir poder y para satisfacer deseos personales. Pregunto, ¿acaso el reinado de David no sucumbió por una mujer? Por Betsabé. Porque él tomó a Betsabé y su reinado se vino abajo. El reinado de Salomón, ¿qué pasó con Salomón? Este hombre hasta le levantó templos a los dioses de las mujeres con las que él se juntó. Y algunos dicen, ¿será que se salvaría Salomón? Bueno, yo pienso que por lo que escribió en Eclesiastés, pienso que sí, pero cuando lleguemos allá lo buscamos, a ver si está, ¿verdad? El caso de Sansón, que para mí después de ser Sansón dejó de ser Sansón y se volvió Sonsón. ¿Por qué? Por una mujer. Los papás le dijeron, no busques entre ellas. No, yo quiero a Dalila la filistea, dijo. Y después de ser Sansón, fue Sansón porque tuvo que agachar la cara, le sacaron los ojos y su reinado, su periodo de juez terminó por haber desviado su corazón una mujer. Y nosotros podemos ver aquí, vaya por favor a Primero Reyes 21, mire lo que dice este pasaje, Primero Reyes 21. Y déjenme decirle, estimados hermanos, en lo que usted busca, no le voy a dar detalles y voy a ser un poco eufemístico al hablar de lo que le voy a decir. Conocí a una persona que estuvo muy cerca de una posición política. No fue aquí en Chiquimula, para que ustedes digan de quién estará hablando, no. Esa persona que estuvo muy cerca de ese puesto político me dijo a mí en una ocasión, porque yo lo conocía siendo cristiano, y dijo, no me voy a ser específico al lugar o a la representación pública de ese puesto, pero dijo, en esa posición, en ese puesto, ¿sabe qué dijo el máximo líder? Dijo, ¿qué le dije yo? Ahí se necesita órgano sexual para funcionar. Lo voy a traducir. Una persona muy cercana a ese alcalde le escuchó decir, aquí se necesita órgano sexual. ¿Por qué? Porque ese puesto pareciera que muchas mujeres se ofrecen en bandeja de plata. Claro, esta persona que me lo dijo a mí ya murió y aludió a una persona que no sé si vive todavía en Guatemala, que pasó por una alcaldía de las 333 o 36 que tiene Guatemala. ¿Por qué digo esto? Porque la inmoralidad sexual sigue siendo un problema hasta el día de hoy.
sigue siendo un problema hasta el día de hoy. Y a veces nosotros, ¿verdad? A veces pensamos que solo es un problema de ese sector. No, es un problema de muchos sectores de la sociedad. Y a veces hasta en las mejores iglesias, que no debería de pasar. Miremos Primero Reyes 21. Primero Reyes 21, mire el versículo 25, hablando de uno de los reyes de la nación de Israel, que creo que cuando ya estaba dividido el reino. Mire Primero Reyes 21, 25. Dice, a la verdad, ninguno fue como ¿quién? Como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Oiga la frase, se vendió. Se vendió. ¿Por qué dice? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Qué fue otra de las cosas que Dios le dijo al pueblo? Cuando elijas un rey, no debe de llenarse de mujeres. Vaya por favor a Proverbios capítulo 5. Usted podrá decir, hermano, suficiente con una que tengo, dice usted, ¿va? ¿Para qué quiero más? Pero algunos sí buscan más. Buscan más algunos, ¿verdad? Y como decía alguien por ahí, tienen el mal del trailero. Yo le dije, ¿y cómo así el mal del trailero? Usted le dijo que en cada parada tienen una mujer, dice. No sé si es de todos, no sé, pero por lo menos así lo escuché. Proverbios 5, mire por favor, Proverbios 5, versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña, ¿qué dice? Destilan miel. Y dígame usted, ¿a quién no le gusta la miel de abeja? A todos nos gusta la miel de abeja. Y la comparación es que los labios de la mujer extraña destilan miel, como quien dice, llama la atención. Y su paladar, ¿qué dice? Es más blando que el aceite, mas su fin, ¿qué? Es amargo como el ajenjo. Yo diría, quizá pudiéramos decir chapinlandiamente hablando, es más amargo que el chacté. Que si alguno de ustedes lo ha probado, sabe que es una cosa amarguísima, ¿verdad? Además, Rutilia me llevó un día y yo dije, ¿por qué le acepté? Y le dije que me trajera chacté cuando tenía COVID. Pero me llevó dulces también. Dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no consideras el camino de la vida. La persona que va a ocupar un puesto político debería de ser esposo de una sola mujer. No tener más mujeres ni más amantes. Y eso debe de ser de aquella persona que está como gerente de una institución, como ministro de algún ministerio y como cualquier persona. Es más, los líderes de casa que somos padres de familia, solo debemos de pensar en la esposa que Dios nos dio. No más allá. ¿Por qué? Porque no podemos pensar, es que esto solo es de la clase política, hermano. No, si no tenemos cuidado, podemos ser arrastrados. Porque el corazón del ser humano es perverso. Vamos al versículo 18 de Deuteronomio 17. Ya pusimos el avión en aterrizaje, ¿oye? Solo que cuando le anuncian a uno que va a aterrizar se tarda todavía como media hora. Miremos ahí, Deuteronomio 17. Mire por favor el versículo 18. Las primeras dos cosas que mencioné son las cosas que no debe hacer. Y las otras dos cosas que voy a mencionar es lo que sí debe hacer. Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro que dice, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él ¿cuándo? Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Sabe usted cuándo empezó la tradición de jurar sobre la Biblia en los Estados Unidos de Norteamérica? En 1789, en la toma de posesión de George Washington como el primer presidente de los Estados Unidos. Hasta la fecha, esa nación, cuando va a darle posesión a un nuevo mandatario, por lo menos utiliza la Biblia y coloca la mano sobre la Biblia.
Dicen algunos medios de comunicación que cuando el presidente Donald Trump tomó posesión, no sé si en su anterior gobierno o en el actual, dice que él pidió 2 Biblias al momento de hacer la juramentación como mandatario de la nación. Una es la Biblia tradicional que utilizan cuando hacen ese nombramiento, y la otra dice que fue la que su mamá le regaló cuando él tenía 9 años. Una versión de 1955, que cuando él se graduó de la primaria, decía el medio de comunicación que revisé, él puso también su mano sobre esa Biblia que su mamá le dio cuando él tenía 9 años. Lo que dice Moisés es, cuando tú estés liderando una nación, una institución privada o pública, o cuando lideres a tu familia, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener una copia de esta ley y tienes que leerla y tienes que publicarla. Mire por favor lo que dice Proverbios 29:2. Proverbios 29:2 en el Antiguo Testamento. Vea lo que dice. Cuando los justos gobiernan, ¿qué dice? Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, ¿qué dice? El pueblo gime. No sé desde cuándo Guatemala está gimiendo, no lo sé, porque yo creo que Guatemala gime desde añales atrás, no desde ahorita, desde añales atrás Guatemala gime. Y dice el proverbista, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Quiera Dios que nosotros podamos gemir en la presencia de Él, hermanos, por las nuevas autoridades que se van a elegir el próximo año. Mire Proverbios 14:34. Proverbios 14:34. La justicia que dice, engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. Váyase por favor al Deuteronomio capítulo 16, regrese al libro donde empezamos, pero dele una página atrás y mire el versículo 18 de Deuteronomio 16. Vea cómo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, se adelanta a decirle al pueblo algunas cosas que debían de tomar en cuenta. Deuteronomio 16, 18 en adelante. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Jueces y oficiales. O sea, Moisés no solo le habló del poder ejecutivo, también les habló del poder judicial. Y dice, jueces y oficiales, ¿qué dice? Pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Vea lo que dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Algo que me llamó la atención en las elecciones pasadas, yo conocí a una persona que prácticamente, voy a decirlo así, quizás no es el nombre, pero que era el que financiaba la campaña política de X partido. Y entonces yo sabía quién era el candidato, uno de los candidatos que yo conozco y que cuando nos encontramos en la calle nos saludamos. Entonces yo le dije, mire, qué interesante usted que esta persona aceptó ser parte de esta agrupación política, le dije yo, al que era el que soltaba la plata para financiar una parte de la campaña. Y entonces me dijo, fíjese, me dijo, y sabe un dato interesante sobre esta persona, me dijo. ¿Qué le dije? Fíjese que cuando nos sentamos para definir las líneas de trabajo, los procesos, los pagos, la inversión, la publicidad, etcétera, etcétera, esta persona dijo, yo no quiero manejar el dinero.
Yo quiero que usted sea el que haga, el que pague a las empresas de publicidad, que pague a las empresas de televisión, que pague a las empresas de radio, lo que haya que pagar, que lo pague usted de manera directa. A mí no me dé ni un centavo. Y le dije yo, ¿y todos los demás candidatos que ustedes patrocinaron hicieron lo mismo? No, me dijo, fue el único que nos dijo eso. Bueno, dije yo, me pareció un dato interesante. No digo que los demás que pidieron la plata no hicieron lo que debían de hacer, no lo sé, pero aún hasta esta persona me dijo, ni siquiera dijo, mire, usted va a gastar 50,000, aquí están, mire, pague. No, ustedes van a ir a pagar de manera directa. Yo no quiero manejar la plata. Bueno, me pareció algo no tan común dentro de una plataforma política, especialmente como funciona en Guatemala. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos que tener cuidado con el corazón de la gente que vamos a elegir y con el corazón de nosotros, que tal vez no estamos al frente, pero estamos liderando un grupo pequeño o un grupo grande. Vamos al versículo 20 de Deuteronomio 17 y terminamos. No inclinarse al materialismo, no inclinarse a la inmoralidad sexual. Debe someterse a la voluntad de Dios, porque tenía que escribir una copia del libro, tenía que leerla, tenía que enseñarla. Y número 4, debe buscar el bien común para todos. Esté usted en una plataforma política o no lo esté, debe prevalecer el bien común para los demás. Mira el versículo 20, la primera frase es lo que me llama la atención. Para que no, ¿qué dice? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, como quien dice, que no los mire de arriba para abajo, ustedes ya no valen, cuando me quede tiempo los tomo en cuenta, sus necesidades no me importan, dice acá, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Ha oído usted la frase? El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Fue escrita por un señor llamado John Emerich Edward, que se le conoce como el primer barón Acton, más conocido como Lord Acton, 1834 a 1902. Este hombre escribió esta frase en una carta dirigida al obispo anglicano Mandel Creighton, el 5 de abril de 1887. Escuche, la cita completa en español, porque no puedo leer en inglés, en español está traducida de manera literal y dice: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hasta ahí no la sabíamos, pero la cita agrega: los grandes hombres son casi siempre hombres malos. Así concluye la cita, que nosotros le decíamos, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, pero la cita le falta, los grandes hombres son casi siempre hombres malos, dice la cita. Quiera Dios que tengamos gobernantes el otro año que no sean así. Vamos a Mateo 20 y estamos por terminar. Mateo 20. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 20, versículo 25. Mateo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos a los discípulos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, qué es lo que hacen? Se enseñorean de ellas, y los que son grandes, ¿qué hacen? Ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Debe buscar el bien común. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Y Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Estimados hermanos, quiero terminar de esta manera. Algunos sistemas de administración pública, sistemas políticos, pueden estar amañados e inclinados a la corrupción. Pero más allá de la política está el corazón del hombre y de la mujer. Usted y yo no necesitamos estar en puestos políticos para caer en el error de inclinarnos al materialismo. Quizá usted dice, mire, a mí no me llama la atención ser alcalde, ser diputado. Bueno, qué bueno le pudiera decir yo, porque la política en Guatemala es complicadísima. Pero no necesita estar ahí para inclinar su corazón al materialismo. Tenga mucho cuidado con el materialismo. Número 2, podemos caer en el pecado de inclinarnos a la inmoralidad sexual. Mucho cuidado con los varones que están en la andropausia. Mucho cuidado. El momento de la andropausia, los varones de los 45, 50 en adelante no quieren aceptar que perdieron su vigor y quieren conectarse con chiquititas, ¿verdad? Con jovencitas de 20, de 25 años que les hacen caso. Mucho cuidado. Dios le regaló su esposa para toda la vida. Dios le regaló su esposo para toda la vida. Es que ya está arrugada, pero usted la amó. Y cuando la amó, no estaba arrugadita. Es que ya está pelón. Cuando lo conoció tenía pelo. Ya tiene canas. Cuando lo conoció no tenía canas. Pero Dios se lo dio para toda la vida. Su esposa es para toda la vida y su esposo es para toda la vida. Bueno, si ya Dios decide quitárselo, ese es otro tema, ¿verdad? Y si encuentra a alguien que le haga caso. Pero no se le olvide, todos los que estamos casados, Dios nos regaló una mujer, ¿verdad? Como escuché el comentario de una persona que dijo por ahí, me gustan las mujeres, dijo. Lástima que Dios solo me da permiso de tener una, dijo. Y es cierto, Dios nos da permiso de tener una a los varones y a usted, hermana, Dios le da permiso de tener uno, no más. Mucho cuidado. Muchos matrimonios de muchas familias se destruyen porque le abrimos el espacio a alguien más. Y eso no es de la voluntad de Dios. Y usted tiene que poner parámetros desde un principio. Ay, hermano, fíjese que me están invitando a ser candidato a tal cosa. Mucho cuidado. Ahí el portón se le va a abrir de par en par. Y piénselo. No inclinarse a la inmoralidad sexual. Número 3, debe someterse a la voluntad de Dios. Leer el libro, leer la ley, copiarlo del original. Y número 4, debe buscar el bien común. Así que esta mañana yo quiero que terminemos pensando en lo siguiente. ¿Cómo estamos nosotros? Yo no le voy a decir cómo está usted en la política. No. Porque quizá aquí ninguno de ustedes, no veo al alcalde aquí ni a los diputados de Chiquimula aquí. Entonces ninguno de ustedes tiene una posición política ahorita. Pero pensemos por un momento, ¿cómo está su corazón delante de Dios? Porque el materialismo no es un problema solo de los políticos, es un problema que puede estar en todos. El inclinarse a tener más mujeres o una dama a tener más hombres no es un problema solo en el campo político, es un problema que se da en todas las edades. Así que yo esta mañana quiero que terminemos cantando, escudriñemos nuestros caminos, póngase de pie, pero que en esta mañana le digamos a Dios que escudriñe nuestro corazón, ¿sí? Que escudriñe nuestro corazón. Y si hay algo que nosotros tenemos que decirle, Señor, yo creo que me estoy saliendo de la tangente, Señor. Yo siento que me estoy pasando al otro carril, en donde en ese carril me puede pasar cualquier cosa. Y que esta mañana le digamos al Señor, Señor, yo quizá no voy a estar en la política, pero sí tengo mi casa, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Quizá usted diga, mire, yo soy director de la escuela, yo soy director de un colegio, yo tengo a mi cargo un grupo de personas. Usted está siendo parte de una administración pública o privada, pequeña tal vez. Cuidémonos el corazón, cuidemos los deseos, cuidemos las intenciones, miremos dónde están pisando nuestros pies, qué lugares, con qué personas hacemos alianzas.
y que sea Dios que nos guíe para que nuestro corazón siempre esté alineado con el de Él. No alineado horizontalmente, sino alineado con el de Él. Y que sea Dios que nos alinee a todos los que estamos alineados con Él. Cierre sus ojos y hagamos una oración con este canto. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos, Sí, Señor. a Dios. Dígalo con todo su corazón. Levantemos nuestras manos a Dios, Sí, Señor. de los cielos, y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad Gracias, Señor. de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Dígalo una vez más, y grande. Y grande es su